Bueno, vamos a hablar de este libro, su último libro contra el separatismo, y voy a leer un poco cómo usted ha definido su propia obra, porque lo define como un panfleto y un libro hecho sin demasiada corrección política, desparpajo y sin miramientos. ¿Ha estado siendo usted muy benévolo con su propia obra? No, es que yo quiero aclarar la cosa. Sí. No es un tratado, no es un libro de estudio, pero aquí digo lo que me pasa por la cabeza dentro de la civilización, pero lo que me pasa por la cabeza, me reprimo poco, vamos, en este libro. Eso le iba a decir, teniendo en cuenta que es un libro que habla del proceso, de todo lo que hemos vivido en Cataluña, de esta crisis política que aún estamos atravesando, ¿no hubiera sido quizá mejor dejar pasar un poco el tiempo para no resultar tan visceral? Es que yo lo que quiero es movilizar a la gente. Entonces aquí hay un conjunto de ideas y un conjunto de, digamos, de estímulos para que la gente intervenga, porque naturalmente el problema no es un problema de Cataluña, es un problema de toda España y de todos los ciudadanos a los cuales se les quiere mutilar de parte de su ciudadanía. Entonces, ellos defienden el derecho a decidir. ¿Qué le parece a usted este derecho, el de autodeterminación? Me parece estupendo. Yo creo que el derecho a decidir es una buena definición de en qué consiste la ciudadanía de todos los ciudadanos. Yo tengo derecho a decidir, como tú, como otros, en España, y no lo tenemos derecho a decidir en Francia o en Alemania, más que en cuestiones europeas, por ejemplo. Ahora, lo que no hay es derecho a decir, yo decido y tú no. Una expresión muy significativa fue esta señora Gispert, me parece que se llama, no sé qué, que le dijo a Inés Arrimadas, vete a Cádiz. Cataluña no puede permitirse 4 años más de proceso. Entonces, ¿por qué no vuelves a Cádiz? Yo me voy a Cádiz y en Cádiz tengo tanto derecho a seguir decidiendo sobre la independencia de Cataluña como cuando estoy allí. O sea, ¿no cree usted que los de Cádiz o los de Lugo no tienen derecho a decidir también sobre lo que está pasando en Cataluña, que es su país? O sea que no nos mande usted fuera, porque desde fuera también podemos seguir interviniendo. ¿Y usted cree que podría ser una solución en un referéndum que afectara sobre la independencia de Cataluña incluso, pero que afectara a todo el Estado? ¿Usted cree que podría eso sí, si los ciudadanos lo quieren y lo aceptan, sí. Pero ni es obligatorio, ni por supuesto puede ser, aparte, estos sí y estos no. El separatismo va directamente en contra de lo que es el centro de la democracia, que es la igualdad de los ciudadanos. Y eso es fundamental. Entonces, en cuanto alguien nos trata de hacer creer que existen, políticamente hablando, catalanes, vascos, etc., es decir, que los territorios son los que dan la ciudadanía, frente a eso no hay más remedio que sublevarse inmediatamente y cortar con ello. ¿Usted cree que puede haber, por ejemplo, un catalán que de buena fe piense que quizá el futuro de su tierra sea mejor fuera de esto que llamamos España, y que, bueno, que piense que lícitamente puede defender esta idea, incluso tratar de llevarla a la práctica? Que piense, digamos, cosas de buena fe, puede. Lo que no puede pensar es que es España lo que impide la llegada a ese paraíso. Entonces, lo que un catalán de buena fe no puede decir es España nos roba, esto es una tiranía, queremos ser libres, etcétera, etcétera. Puede decir, a lo mejor mejoramos de otra manera, pero quejarse de la situación actual es una vergüenza, dada cómo está el mundo y cómo viven en otros países. Bueno, le quiero preguntar también, porque se habla mucho en su libro del nacionalismo catalán, pero ¿hay un nacionalismo español? Bueno, hay un nacionalismo español, puede que lo ha habido y lo hay a veces en respecto a Europa, pero claro, el nacionalismo integrador, es decir, el nacionalismo que quiere que todo el mundo sea español, puede tener excesos, pero el nacionalismo que lo que quiere es dividir la ciudadanía, es evidente que va en contra de lo que es el ciudadano. Fernando, ¿usted cree que se incita al odio a todo lo español en Cataluña? Me estoy refiriendo en la educación y sobre todo en los medios de comunicación. TV3, Cataluña Radio, etcétera, es un bombardeo constante y a veces hasta risible, con las cosas que aparecen, si no fueran dramáticas, harían reír. Vamos a ver si le parece un segmento que hemos escogido de un programa de TV3 en el que trataban de explicar lo ocurrido el 1 de octubre, en concreto al público infantil. Vamos a verlo. Els que organitzaven el referèndum les necessitaven perquè la gent votés, i els que el volien impedir feia setmanes que en buscaven per tot arreu i es quedaven les que trobaven. Total, que el material es va portar als centres de votació com en una pel·li, amagat, amb trucades secretes amunt i avall i gent vigilant perquè no els descobrissin. La policia espanyola va fer servir la força per entrar als centres de votació. La gent es va posar davant per impedir que passessin i en alguns llocs els van ajudar els bombers, en alguns casos amb molta violència.
¿Qué le parece? Bueno, pues eso es ese tipo de desinformación en que mezcla medias verdades con falsedades completas y sobre todo en un tono, digamos, de simpática coleguismo con los niños que ya va creando, digamos, una especie de robots que en vez de entender y preocuparse por la democracia en la que viven, suponen que es mejor hacerla estallar, ¿no? Yo creo que eso responde a una imagen de corrupción de menores en el sentido más estricto del término. Pero habría que recentralizar algunas competencias de las autonomías, por ejemplo, la educación. La única legitimación que tienen las competencias autonómicas es la mejora de todo el país. Cuando se ve que esas competencias, por lo que sea, no funcionan, como la educación en muchos lugares, por lo menos como sin una homologación y sin una cierta vigilancia exterior, pues evidentemente entonces deberían recentralizarse o replantearse de otra manera, con unos controles diferentes, etcétera, etcétera. Pero eso, por supuesto. Ahora mismo es el Partido Popular quien controla la televisión pública catalana. Teniendo en cuenta lo que ha hecho el Partido Popular con la televisión pública española, ¿cree usted que están legitimados para hacer de Bueno, ahora yo, la verdad es que el control del 155 se está notando muy poco, porque el otro día hubo una falsa huelga, que en realidad era un motín, una algarada, etcétera, y bueno, la policía, los Mossos intervinieron menos que contraperos, o sea, en contra de lo que se dice respecto a la represión y la falta de diálogo, al contrario, en la cuestión catalana desde el 2012 no ha habido más que diálogo, tolerancia, concesión, etcétera. Desgraciadamente eso es lo que nos ha llevado a donde estamos. El 1 de octubre hubo excesiva violencia en las cargas policiales. En modo alguno. La policía y la Guardia Civil se encontró con que apresuradamente tenía que responder ante cientos de personas en la calle, se utilizaba a niños y viejos como escudos humanos, etcétera. Bueno, intervino, claro, la policía no es una ONG, le pagamos para que intervenga, pero la policía no utiliza la violencia, utiliza la fuerza. Por eso se llama fuerza pública. No sé de qué nos asombramos. ¿Usted es de la opinión de que el discurso de los independentistas ha tenido mayor protagonismo y ha tenido mayor éxito fuera de nuestras fronteras que el del gobierno del Partido Popular? Eso es evidente que sí, que todavía queda esa especie... Antonio Muñoz Molina lo reflejaba muy bien en un artículo llamado Francolandia, ¿no? Es decir, todavía hay gente que cree que ahí en el Pardo, en el sótano, está un señor viejecito manejando el Internet y mandando mensajes gobernando España, ¿no? Y hay países que se tragan eso. Anda, que cualquiera que haya visto la represión que hay cuando hay una sesión de esas del G8, etcétera, y hay manifestantes en Canta, pues anda que no les zurran entonces. Y como ahora se asombran, digamos, de que un guardia saque una porra, como si eso no se hubiera visto en Alemania, en Francia, en Italia, en todas partes. Es que hay mucho cinismo y mucha hipocresía, eso es evidente. En el año 69 usted estuvo en la cárcel en Carabanchel, si no me equivoco, sí, señor, por manifestarse contra el franquismo. Por hacer varias cosas contra el franquismo. ¿Aquí en España hay presos políticos? No, eso es decir, dentro de una dictadura, evidentemente, toda actividad contraria al gobierno, etcétera, etcétera, y es política, toda actividad política te convierte en preso político, porque claro, digamos, no hay otra forma de hacer política más que preso, porque la política allí no se autoriza, más que la de la dictadura. Aquí se puede hacer política y los independentistas están sentados en el Parlamento, etcétera. Lo que no se autoriza es que un señor se suba a un coche y arengue a la gente para que viole la ley, para que interrumpa el tráfico, para que desafíe a las fuerzas del orden, etcétera. Pero eso es alterar el orden público, no es hacer política. Le voy a poner unos fragmentos de unos políticos catalanes de Junts pel Sí asegurando que aquí en España se persiguen las ideas. Esto es lo que dicen. Que en España, en el Estado español, no todos somos iguales delante de la ley. Y de que a la gente, a determinada gente, se le persigue por sus ideas, no por sus actos. ¿Qué le parece? ¿Se persiguen las ideas en Bueno, España? es que la capacidad de mentir sin que se le caiga la cara de vergüenza a estos tipos es verdaderamente sorprendente. O sea, que las personas que son la prueba fehaciente y viviente de que no es verdad que se persigue a nadie por sus ideas, tienen la jeta de salir y decir semejante cosa. Hay que... This is a Harmonic Beat.